Bien, entonces en la clase pasada nos quedamos en el realismo, un movimiento literario que nació en Francia y se expande por todo el mundo, ¿no? Y también va a llegar acá al Perú. El realismo, como dice su nombre, es un movimiento que busca que las obras literarias reflejen, ¿no?, los hechos de la realidad. En el Perú era un caso interesante porque era un país, ¿no?, en ruinas después de la guerra con Chile. Y entonces los escritores, los jóvenes escritores realistas, nos van a presentar ese Perú en ruinas, ¿no?, en sus obras, porque además era lo correcto, porque eso es lo que le interesaba al realismo. Y también ahí, ¿no?, recordamos nosotros a dos grandes escritores. Primero a Clorinda Mato, que es, ¿no?, una de las primeras escritoras de nuestra historia, ¿no? Entonces ella, que era cusqueña, escribe una gran novela, Ave sin nido, donde nos va a contar la historia de un pueblito, ¿no?, llamado Quilla, donde viven una minoría, ¿no?, de criollos que son, ¿no?, blancos, o sea, de piel blanca o de piel clara, descendientes de los españoles, ¿no?, de los conquistadores. Y una gran mayoría, pues, ¿no?, de descendientes incas, ¿no?, llamados indios o indígenas. Entonces, lo interesante en la novela es, ¿no?, ver cómo un grupito, ¿no?, de criollos gobiernan en ese pueblo. Es un gobierno, ¿no?, de abusos, de explotación, ¿no?, contra la población. Y lo más interesante, las autoridades, como el sacerdote, ¿no?, el cura Vargas, el gobernador, son, digamos, los más abusivos, ¿no? O sea, lo curioso sería, pues, ¿no?, la presencia de un sacerdote, de un religioso, ¿no?, que es el cabecilla del abuso, ¿no?, de la explotación. Y entonces es una novela que recrea, ¿no?, hechos de la realidad, aunque la novela es ficción, ¿no? Porque todos esos personajes que están allí han sido creadas, inventadas por Clorinda Mato, pero que están inspiradas en hechos de la realidad. Justamente, ¿no?, por publicar esa novela, Clorinda Mato va a ser enjuiciada, ¿no?, principalmente por la iglesia. Entonces va a haber una persecución judicial, ¿no?, contra Clorinda Mato por una novela de ficción. Así que ella no tuvo otra alternativa que escaparse, ¿no? Se fue a la Argentina. Ahí vivió, ¿no?, digamos, hasta su muerte, ¿no? La pregunta sería, ¿no?, ¿por qué la iglesia persigue a una escritora por una obra de ficción? Porque en la realidad existían, ¿no?, numerosos sacerdotes que cometían abusos, ¿no? O sea, en la vida real pasaba cosas parecidas. Así que hacer juicio a alguien a partir de una ficción es una forma de decir, no, que sí, sí existen. También nosotros hemos recordado a Manuel González Prada, ¿no?, un gran escritor, ¿no?, realista. Él esencialmente destaca como ensayista.
Un ensayo es un texto donde el autor, ¿no?, expone sus ideas sobre temas de la realidad. En este caso, González Prada va a hablar, ¿no?, de la profunda crisis en la cual se encuentra el Perú después de la posguerra, ¿no? Y es un crítico feroz, ¿no?, contra todos aquellos gobernantes, autoridades que habían llevado al Perú pues a la derrota, a la ruina. Esencialmente, ¿no?, González Prada tenía la idea de que los que habían fracasado, ¿no?, en esta derrota eran los viejos, los mayores, y que la salvación del Perú estaba en manos de los jóvenes, ¿no? Ahí está su famosa frase, ¿no? Los viejos a la tumba, los jóvenes a la obra. Esa moda realista se acaba, ¿no? Acá en el Perú lo va a reemplazar el modernismo. Entonces ustedes pueden fijarse acá en esta línea de tiempo que se ve acá, ¿no? El realismo va a ser reemplazado por el modernismo, donde nosotros repasamos a Rubén Darío, ¿no?, como el líder del movimiento modernista, un escritor nicaragüense, ¿no? Este modernismo estuvo de moda casi 30 años. En Perú, ¿no?, también van a aparecer escritores modernistas. Uno de los más conocidos fue, ¿no?, José Santos Chocano. Pero para el examen no piden, ¿no?, a Chocano, solamente piden a Rubén Darío. Entonces, ¿no?, este modernismo también va a pasar de moda y lo va a reemplazar, ¿no?, el posmodernismo. El posmodernismo. El prefijo post significa posterior, pues, ¿no?, o después. Ahora, el posmodernismo, que es una etapa, ¿no?, un periodo de transición, ¿no?, entre el modernismo que ya se está acabando y, ¿no?, la vanguardia que está llegando, que es la moda, ¿no?, que viene desde Europa. Entonces, el posmodernismo fue un periodo, dice, de transición. Fue un periodo breve de cambios, ¿no?, donde, como ya dije, por un lado, la moda modernista que duró ya como 30 años, ya se está acabando, ¿no?, porque era algo ya anticuado. Y también, ¿no?, ya hay noticias de la nueva forma artística, ¿no?, llamado la vanguardia. Entonces dice, ¿no?, en este periodo, los poetas peruanos escriben todavía, ¿no?, poemas al modo modernista, pero ya no era nada original, ¿no?, ya no era interesante. Era una poesía repetitiva. Esta idea justamente, ¿no?, lo va a exponer José Gálvez, quien fue un literato, un estudioso de la literatura, quien además era profesor en San Marcos, y escribe su tesis de doctor, ¿no?, con este título, Posibilidad de una genuina literatura nacional. Entonces, en esta tesis, finalmente José Gálvez llega a la conclusión de que la literatura peruana, dice, ¿no?, manifestaba desorientación, desencanto, repetición, cierta anarquía y crisis. Quiere decir entonces, ¿no?, que la literatura peruana estaba ya en crisis total, ¿no? O sea, no había ninguna
propuesta nueva. En el fondo se está repitiendo lo mismo ya, ¿no? Durante 30 años. Entonces, en ese posmodernismo peruano van a aparecer nuevos escritores que buscan cambiar, mejorar, ¿no? La literatura peruana. Entonces, uno de los primeros fue José María Eguren. Entonces, ¿no? José María Eguren, él era de nacimiento limeño, exactamente dice que había nacido en Barranco, y podemos imaginarnos cómo era Barranco, ¿no? Cuando él nace y vive ahí. O sea, parece que Eguren vivió toda su vida ahí en Barranco. Y podemos imaginarnos pues, a un Barranco como un lugar muy bonito, ¿no? En ese tiempo. Porque Barranco era algo así como un pueblito alejado, ¿no? De Lima, que además estaba pues junto al mar, ¿no? Así que podemos imaginarnos unas playas hermosas en ese tiempo, ¿no? Limpias, llenos de ave, ¿no? O sea, había poquita gente, ¿no? Y Barranco también era un pueblito, ¿no? Rodeado de chacras. Entonces, en ese ambiente nació, vivió José Mereguren. Pero dice que en esos tiempos también, ¿no? Ya existía un gran colegio acá en Lima, el Colegio Alemán. Y allí es donde habría estudiado Eguren. Entonces ha tenido una muy buena educación, ¿no? Y justamente ahí pues habrá leído muchos libros, ¿no? De poesía de escritores europeos, ¿no? Y claro, también de los peruanos anteriores a él. Entonces la crítica dice, ¿no? Que Eguren es, ¿no? El primer poeta simbolista del Perú. Entonces, ¿no? La palabra simbolista obviamente alude, ¿no? A una escuela poética francesa llamada justamente simbolismo. Que además, ¿no? Rubén Darío también pues había leído a los simbolistas y la poesía de Rubén Darío también está influenciada por el simbolismo. Entonces también, ¿no? Eguren también está influenciado por el simbolismo francés. Pero lo interesante, ¿no? Tanto Rubén Darío como Eguren no son pues simples imitadores, ¿no? A partir de las técnicas, teorías que ellos conocen de los europeos, escriben sus obras, ¿no? Digamos a su estilo. Ahí está lo novedoso. Y entonces Eguren va a publicar su primer libro de poemas con un título bastante, diríamos, explícito, ¿no? Simbólicas, simbólicas, que alude, ¿no? A símbolo, de alguna forma alude también a simbolismo, ¿no? Al simbolismo francés. Y este libro aparece en 1911. Entonces, todos los críticos dicen, ¿no? Que cuando salió publicado Simbólicas en 1911, allí murió el modernismo. O sea, Eguren, diríamos metafóricamente, mató al modernismo. Y entonces con Simbólicas nos surge el posmodernismo. Y lo más interesante, ¿no? Los estudiosos dicen que
cuando se publica Simbólicas, se funda la verdadera poesía peruana. O sea, Eguren sería, ¿no?, uno de los primeros fundadores de la poesía peruana verdadera. Alguien podría preguntar, ¿no? Pero más antes también han escrito poesía. Claro, es cierto, ¿no? Por ejemplo, José Santos Chocano, pues, ¿no? Escribió poesía, ¿no? Que fue modernista. El mismo González Prada también no escribió poesía, ¿no? Que está ubicado en el periodo realista. Pero los críticos dicen, ¿no? Es que la diferencia es que Guren escribe una poesía novedosa, original, a pesar, ¿no?, de que tiene influencias, ¿no?, del simbolismo francés. O sea, en resumen diríamos que Guren es mucho más creativo, ¿no?, que los anteriores. Además, ¿no?, los críticos dicen que la poesía de Guren tiene un valor universal, un valor universal. O sea, no va a ser reconocido como de alta calidad en, en todos los países. Entonces ahí estaría lo fundamental, ¿no?, de por qué es Eguren el que inicia o funda la tradición poética peruana. Después va a publicar su segundo libro en 1916, ¿no? La canción de las figuras. Y por último, ¿no?, toda su poesía lo va a ser juntada en un libro, ¿no?, que se publica en 1929 y además dice que incluye otros dos libros más. Así que en total Eguren habría publicado o ha publicado 4 libros de poesía. Ahora, los críticos dicen, ¿no? ¿Cómo es la poesía de Eguren, no? Bueno, lo primero, como ya lo dije antes, hay una influencia del simbolismo francés. Ahora, ¿qué enseña el simbolismo, no? Bueno, el simbolismo decía que la poesía debe ser, ¿no?, una obra perfecta. Entonces, ¿no?, el poema debía escribirse con métrica perfecta, con rimas perfectas. Además, también, ¿no?, el simbolismo decía que el poema no tiene por qué recrear, ¿no?, hechos de la realidad de forma directa, así, ¿no?, de forma descriptiva. El simbolismo decía, ¿no?, que el poema debe ser, ¿no?, debe reflejar la realidad, pero de forma, digamos, figurada, ¿no?, mediante símbolos, mediante metáforas. Entonces, eso es lo que aprende Eguren. Por eso la crítica dice, ¿no?, que en la poesía de Eguren aparece, ¿no?, la idea de orquestación musical del poema. O sea, la idea, ¿no?, de que un poema es como una orquesta, ¿no?, que todos sus elementos constituyen una unidad perfecta. Por ejemplo, en una orquesta hay, pues, no muchos músicos, ¿no? O sea, ¿cuántos músicos constituyen una orquesta? Uno no puede ser, ¿no? Puede ser dos, tres, cuatro, cinco, 10, 15, 20, 100, ¿no? 100 músicos. Y tocan diferentes instrumentos, ¿no? Pero cuando tocan, se escucha una sola melodía, ¿no? Entonces ahí está la maravilla, ¿no? Cómo diferentes instrumentos, ¿no?, ejecutadas, tocadas por diferentes, ¿no?, músicos, suena como si fuera uno solo. Entonces en el poema también debe aparecer algo semejante, ¿no? Las palabras, ¿no?, las rimas, la métrica, todo eso debe estar ahí, dice, ¿no?, presente, constituyendo una unidad.
Y claro, ¿no? La musicalidad esencialmente no se percibe en el poema, en las rimas, ¿no? En las rimas. Otra idea de la poesía de Guren también es, dice, ¿no? La sugerencia, o sea, el poema debe ser solamente sugerente. Como ya dije, ¿no? El poema no debería reflejar las cosas de la vida real de forma semejante, ¿no? Sino de forma indirecta, o sea, no en clave, ¿no? Otra característica de la poesía de Guren es, ¿no? Su cromatismo. Cromatismo viene de cromo, ¿no? El cromo es color. Entonces los críticos dicen que en los poemas de Guren está presente, ¿no? El colorido. Significa, ¿no? Que el poeta utiliza constantemente nombres de colores, ¿no? Como sustantivos o adjetivos. Entonces no parece que fueran especie, ¿no? De dibujos, ¿no? Vamos a leer este poema. Entonces, ¿no? En el libro Simbólicas, uno de los poemas más conocidos es este que están viendo, Los Reyes Rojos. Incluso, ¿no? Normalmente este poema aparece en los libros de la secundaria, ¿no? Bueno, en mi tiempo aparecía, no sé si ahora sigue apareciendo. Entonces vamos a leer y analizar este poema. Primero, a simple vista lo podemos comentar, ¿no? Bueno, el poema se llama Los Reyes Rojos. También a simple vista me doy cuenta de que este poema está dividido en cinco, ¿no? En cinco partes, o sea, en cinco estrofas. Claramente se nota, ¿no? Que son cinco estrofas. También simplemente mirando me doy cuenta, ¿no? De que las estrofas se parecen, ¿no? En la forma. También me doy cuenta, ¿no? Que cada estrofa está formado por tres líneas de palabras, ¿no? Tres, 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 tres. Para no olvidarse en poesía, a cada línea de palabras se le llama verso. Entonces diríamos acá que cada estrofa, ¿no? Presenta tres versos. Entonces diríamos que son tercetos, ¿no? Cuando tienen tres versos se llaman tercetos. Entonces diríamos que los Reyes Rojos está constituida por cinco tercetos. También, como ya dije, ¿no? Estas estrofas se parecen, ¿no? Porque la primera y el primer y tercer verso son más cortos, ¿no? En cambio, el segundo verso que está al medio es más largo o más extenso. Entonces, obviamente, esto no es, ¿no? Una casualidad. El poeta ha diseñado de esta forma su poema, ¿no? Con los versos, el primero y el tercero más cortos y del medio más largo. Incluso pues, tiene alguna forma, ¿no? O sea, especie de, no sé, podría ser algo así como, podríamos decir que alguna forma de lanza, ¿no? Que tiene al medio un poco más largo, ¿no? Alguna forma de lanza. Bien. Pero también hay rimas, ¿no? Por ejemplo, rojos cerros, ¿no? Rojos cerros, eh, lejanías azulinas,
pequeñas negras, ¿no? O foscos rojos, hay rimas. Si contamos cuántas sílabas tiene en cada línea, ¿no? A ver, desde la aurora habría desde dos, ¿no? La tres, au, cuatro, cinco, seis, ¿no? Seis. Con lanza de oro contiene uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis también, ¿no? Seis. Y en combate en dos reyes rojos, ¿no? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, ¿no? O sea, el primero y el tercero tienen 6 versos, la del medio 8. Entonces, ¿no? Serían eh, hexasílabos, ¿no? Y octosílabos. Si contamos por verde bosque, ¿no? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, ¿no? Cinco. Vibra su seño, uno, dos, tres, cuatro, cinco. Entonces, vean, los versos tienen la misma medida, ¿no? Eso es interesante, ¿no? Bien. Ahora, si leemos las palabras que aparecen, bueno, lo primero que llama la atención es, ¿no? La presencia de los colores, ¿no? Claro, dice en la poesía de Guren es cromático, ¿no? O sea, colorido. Entonces tenemos ahí, mira, el color rojo, ¿no? Rojos, otro color verde, otro color purpurinos, ¿no? O sea, alude a púrpura, que es una especie de un rojo, ¿no? Un rojo granate, ¿no? Púrpura. Otro color, azulinas, ¿no? Un derivado de azul. Otro color, cadmio. El cadmio es el color de la luz, ¿no? Del sol, que realmente no es amarillo, ¿no? Es especie de un amarillo claro, brillante, ¿no? Eso es el cadmio. Otro color, negras. Al final se repite nuevamente rojos. Entonces aparecen varios nombres de colores. Entonces ahí está, ¿no? Se está constatando de que sí es cierto de que la poesía de Guren es colorida, ¿no? O sea, es cromática. También podemos, leyendo las palabras que aparecen en este poema, fijarnos en dos palabras que no son muy conocidas. Una primera, falcones, ¿no? Falcones. Y la otra palabra, foscos. Entonces, si uno busca en el diccionario las palabras falcones y foscos, en el diccionario actual no lo vas a encontrar. Porque estas dos palabras, falcones y foscos, son palabras del castellano antiguo. Entonces también no se le llaman arcaísmos. Ustedes saben que el castellano nació más o menos en el siglo IX, ¿no? De nuestra era. Entonces, en esos tiempos, ¿no? En los primeros siglos, se usaban la palabra falcones, foscos. Pero actualmente, en estas dos palabras, ¿no? Se ha perdido el sonido F. Y entonces se escribe solamente actualmente con H. Entonces, en el lenguaje actual sería, ¿no? Halcones, halcones reyes, y combaten oscos. Ahora, ¿por qué es interesante, ¿no? Indicar que aquí aparecen dos palabras anticuadas o dos arcaísmos. Bueno, para indicarlo, pues, ¿no? Que son palabras que no pertenecen al castellano actual, tal como está, ¿no? En el mundo actual se dice halcones y oscos. Ahora, una pregunta sería, ¿no? ¿Y por qué el poeta utiliza, ¿no? Dos arcaísmos en este poema? La respuesta sería que la presencia de estas dos palabras antiguas
hacen, ¿no?, que el poema se configure como, digamos, una situación antigua. O sea, con lo que se dice acá, ¿no?, podría haber sucedido, ¿no?, en un tiempo pasado, en un tiempo antiguo. Por eso no se usan esas dos palabras antiguas, ¿no?, que dan una sensación de antigüedad. Ahora tiene sentido porque aquí se hablan de reyes, ¿no? Y los reyes mayormente pues no vivieron en el mundo antiguo, ¿no? En la Edad Media, ¿no? En el Renacimiento, Barroco, ¿no? Claro, hasta ahora existen todavía algunos reyes en algunos países, ¿no? Pero en el tiempo antiguo todos los gobernantes eran pues reyes, ¿no? Entonces por eso también se estaría usando falcones foscos, ¿no? Ahora, leyendo el poema, ¿no? Para buscar de qué trata, ¿no? Para entender de qué trata, o sea, cuál es el tema, el contenido, de qué habla, hay que leer, ¿no? Los Reyes Rojos. Desde la aurora combaten dos reyes rojos con lanza de oro. Por verde bosque y el purpurino cerros vibra su seño. Falcones reyes batallan en lejanías de oro azulinas. Por la luz cadmio airada se ven pequeñas sus formas negras. Viene la noche y firmes combaten foscos los reyes rojos. Entonces, ¿de qué se habla acá? Bueno, en principio, ¿no? Desde el título se está mencionando, pues, ¿no?, que acá se está hablando de personas, ¿no? O sea, de gobernantes, de reyes. En la primera parte dice, ¿no? Desde la aurora, o sea, aurora es el amanecer, ¿no? Cuando está amaneciendo es, ¿no?, la aurora. Entonces, lo interesante acá está diciendo que estos 12 reyes rojos comienzan a pelear, ¿no? Desde que comienza a amanecer. Y claro, ¿no? Como son reyes, o sea, son poderosos, utilizan armas de lujo, ¿no? Sus lanzas son de oro. Y en la parte final dice, ¿no? Viene la noche, firmes combaten fosco los reyes rojos. Acá entonces, ¿no? En la parte final da a entender de que ya está oscureciendo, ¿no? Viene la noche, está oscureciendo. Y firmes significa, ¿no?, que estos dos reyes rojos siguen peleando. O sea, acá no dice, ¿no?, que llega la noche y se acaba la pelea o se detiene la pelea, ¿no? Firme se entiende como que continúa, incluso podría interpretarse, ¿no?, como que están incansables, ¿no? Y siguen peleando. Entonces da a entender, ¿no?, que también toda la noche van a seguir peleando. Y claro, ¿no? Nuevamente amanecerá y seguirán peleando y nuevamente llega la noche, siguen peleando, ¿no? Entonces hay una idea de que está dando vueltas y vueltas en lo mismo. Por eso se dice que acá hay una idea del tiempo cíclico, ¿no? De girar, de lo mismo, ¿no? Ahora, otra cosa curiosa es que la palabra rojos no precisa exactamente a qué se refiere, ¿no? Ahora, claro, todos sabemos que rojo es, ¿no?, el nombre de un color, ¿no? Pero exactamente, ¿qué quiere decir cuando dice reyes rojos? Podría ser como acá en el dibujo que está colocado acá, que está aludiendo a que estos reyes estaban vestidos, ¿no?, de color rojo, o sea, su vestimenta, su armadura, tal como está acá en el dibujo, eran de color rojo, por eso serían dos reyes rojos.
O sería porque estos reyes eran de un pueblo, ¿no? De un imperio llamado Rojos, o el Imperio Rojo, algo así. El asunto es que la palabra rojos no precisa, ¿no? El significado exacto de quiénes son estos reyes, o sea, por qué se les dice rojos. Eso es interesante, ¿no? Porque da una sensación, pues, ¿no? Digamos, de misterio. Entonces ahí está lo que decía, ¿no? Que la característica de la poesía de Guren es la sugerencia. O sea, no está presentando hechos de la realidad de manera indirecta, no en clave. O sea, el poema solamente sugiere. Ahora, supone que alguien ve, ¿no? Lo que está pasando, ¿no? Entonces, esa voz que nos cuenta se le conoce también como la voz poética, ¿no? Como la voz poética. Entonces, esa voz es la que nos cuenta, ¿no? Desde que amanece, ¿no? Pelean dos reyes rojos con lanza de oro. Luego dice, ¿no? Por verde bosque y en los purpurinos cerros vibra su ceño. Entonces también está diciendo, ¿no? Que estos dos reyes están peleando en pleno bosque, ¿no? En el campo, ¿no? O sea, en medio del verdor. Y que además no está rodeado de cerros, ¿no? De color púrpura. Y vibra su ceño alude, pues, ¿no? Al gesto, ¿no? El ceño es cuando la frente, ¿no? Se arruga, ¿no? Y es cierto, ¿no? Cuando uno pelea o se pone colérico, se te arruga la frente, ¿no? Entonces, a entender eso, ¿no? Para la palabra falcones, que actualmente sería halcones, ¿qué significa decir, ¿no? Halcones reyes, ¿no? Porque el halcón es un ave, ¿no? Mítico, que siempre está asociado a la guerra. El halcón es símbolo de guerra, de guerrero. Por ejemplo, los Estados Unidos en su escudo utilizan halcones, ¿no? Que simboliza, digamos, el poder, ¿no? El poder militar de los Estados Unidos. Así que es correcto llamar, pues, ¿no? Halcones reyes, que significaría guerreros, ¿no? Guerreros reyes. Guerreros reyes batallan en lejanías de horas azulinas. Entonces, ¿no? Combaten, batallan es lo mismo, ¿no? Así que la voz poética sigue diciendo lo que está viendo, ¿no? Que estos guerreros reyes están peleando, ¿no? Así lo ve, a lo lejos se ve, tal vez la voz poética lo está mirando de repente, ¿no? Desde un cerro, ¿no? Cómo se pelean allí abajo, ¿no? Digamos, en un espacio en el bosque, ¿no? Ahora, claro, ¿no? Horas azulinas podría ser, ¿no? Que el cielo azul, ¿no? Y el oro, ¿no? El brillo de las espadas, ¿no? Que brilla, ¿no? Horas azulinas. Como un contraste, ¿no? Entre la luz del sol y el cielo azul. Y claro, la lanza, ¿no? Y sigue, ¿no? Por la luz cadmio, o sea, la luz cadmio es la luz del sol. Airadas se ven pequeñas formas negras. Acá otra cosa interesante, ¿no? La voz poética nos indica lo que está viendo, ¿no? O sea, siguen peleando, sigue la luz del sol, que tal vez ya está ya empezando a ocultarse, ¿no? Y entonces como que la luz del sol como que se vuelve, como que brilla más, ¿no? Cuando se oculta como que brilla más, ¿no? Hasta los cerros parece que se pintan, ¿no? De amarillo, ¿no? Pero se ve ahí abajo, ¿no? Siguen peleando estos reyes. Entonces cuando tú lo miras desde lejos se parecen que fueran pequeñitos, ¿no? Y ya se ven las sombras, ¿no? Las sombras. Su forma negras se puede interpretar como una alusión a las sombras, ¿no? A la sombra que se va formando de esos dos que están peleando. O tal vez, ¿no? Cuando ya está el sol ocultándose, ya se distinguen solamente como sombras, ¿no? Ahí abajo que siguen peleando. Y finalmente oscurece, ¿no? Oscurece. Y entonces dice, pues, que estos reyes siguen firmes, ¿no? Siguen incansables, siguen peleando. Ahora, Osco es
un estado, ¿no? Del cuerpo, ¿no? Del cuerpo, de la expresión, de una reacción, ¿no? Que alude, ¿no? A una conducta eh, entre, entre molesto y agresivo, ¿no? Cuando decimos ese tipo es hosco, o sea, ¿no? Un tipo violento, ¿no? O violento, tosco, ¿no? O sea, que no es muy cuidadoso, ¿no? Obviamente, ¿no? En una pelea, las personas tienen pues esa conducta de hoscos, ¿no? O sea, están, ¿no? Con furia, ¿no? Con molestia, y claro, ¿no? Estarán con todas esas ganas de derrotar al otro, ¿no? Entonces, en un combate prima, ¿no? Lo hosco. Entonces, hemos interpretado, ¿no? El poema. Entonces, al final, el verbo que indica el verbo, ¿no? Los verbos principales, que son combaten, batallan, combaten, alude pues a pelea, ¿no es cierto? Es una pelea. Claro, en el fondo, acá se está hablando, ¿no? De dos, ¿no? De dos personas que pelean, que se enfrentan, ¿no? Dos reyes rojos, porque los reyes supone que son pues personas, ¿no? Pero lo interesante es, ¿no? Que esta pelea que se da en un espacio campestre aparentemente, ¿no? Claro, además las guerras antiguas eran pues en el campo, ¿no? Al aire libre, ¿no? Entonces diríamos que es una batalla, ¿no? Dos tipos pelean en pleno bosque, en un bosque muy bonito, ¿no? En un ambiente colorido, digamos, ¿no? Lleno de sol, ¿no? De colores. Y cuando la noche llega van a seguir peleando, ¿no? Entonces se podría decir, ¿no? Que estos van a seguir peleando día y noche, ¿no? Entonces hay una idea, ¿no? De pelea interminable, ¿sí o no? Claro, si te preguntan, ¿no? ¿De qué trata Los Reyes Locos? Uno podría responder, trata, ¿no? De una pelea interminable, o sea, de un combate que no se acaba, ¿no? Porque si pelean de día, y la noche siguen peleando, y seguramente el día siguiente, ¿no? O sea, es una pelea interminable. Por eso los críticos, los estudiosos, han indicado que el tema que está sugerida en este poema, ¿no? Es la lucha como esencia de la vida. O sea, ¿no? El hombre, para vivir, ¿no? El día a día, desde que nace hasta que muere, se evidencia, ¿no? Como una lucha. O sea, vivir es luchar, ¿no? El día a día, ¿no? La lucha como esencia de la vida. Claro, ¿no? De alguna forma tiene sentido, ¿no? Porque el alimentarse, ¿no? El estudiar, el trabajar, el hacer todas las cosas que hacemos día tras día, ¿no? Es la vida, ¿sí o no? Y requiere de esfuerzo, ¿no? De trabajo. Todas las cosas que hacemos se requiere de esfuerzo y trabajo. Entonces ahí está la idea, ¿no? La lucha como esencia de la vida. Entonces queda totalmente demostrado que este es un poema simbolista porque sugiere, ¿no? Sugiere el tema. O sea, acá los que leen lo tienen que interpretar. Porque así, ¿no? Si simplemente lo lees, no es tan fácil de entenderse, ¿no? Muy bien. Otro poema interesante de José María Guren, y que también es uno de los más conocidos, ¿no? Y que cuando yo era estudiante también siempre lo colocaba en el libro de literatura, y no sé si hasta ahora lo hacen, ¿no? Pero cuando yo era estudiante sí aparecía siempre. Entonces, este es el segundo poema más conocido de Guren. Ahora, este poema que se llama La Niña de la Lámpara Azul pertenece a su segundo libro, La Canción de las Figuras. A ver, también hay que analizarlo, ¿no?
Primero el título, ¿no? La niña de la lámpara azul. Entonces acá es interesante, ¿no? Se alude a un personaje niña y a una lámpara azul. Entonces, ¿qué podría ser, no? Que una niña tiene una lámpara azul, o podría ser que la niña, ¿no? No es que tenga un objeto, una lámpara azul, sino que de repente esa niña sale, ¿no? De una lámpara. Entonces, más o menos este título de alguna forma hace alusión a, a Aladino, ¿no? La lámpara maravillosa de Aladino, ¿no? Que encuentra una lámpara y lo frota y sale sale el genio, ¿no? O sea, alude un poco a eso, ¿no? A misterio. Entonces el título también es interesante, ¿no? La niña de la lámpara azul. Y luego, cuando miramos el poema, igual que en el anterior, también acá hay 5 estrofas, ¿no? Está la presencia de 5 estrofas. Eso es perfección, ¿no? El poema está constituido por 5 estrofas. También si miramos, nos damos cuenta que cada estrofa está formada por 4 versos. O sea, no 4 líneas de palabras, ¿no? Que en poesía se llaman versos, ¿no? Entonces cada estrofa tiene 4 versos, ¿no? 4, 4, 4, 4. Y entonces cuando tienen 4 se llaman cuartetos, ¿no? Así que la niña de lámpara azul está constituida por 5 cuartetos. Otra cosa que podemos darnos cuenta es que acá se usan rimas perfectas, ¿no? Nebuloso, destelloso. Estambul, azul. Insinúa, garúa. Brilla, maravilla. Melodiosa, milagrosa. Abedul, azul. Dulzura, criatura. Matutino, camino. Derroche, noche. Tul, azul. Entonces nos damos cuenta, ¿no? El empleo de rimas perfectas. También acá hay algunas palabras interesantes, ¿no? Estambul, por ejemplo, ¿no? Estambul, lámpara azul. Entonces, bueno, Estambul es una ciudad turca, ¿no? Si no recuerdo mal, Estambul es una ciudad turca. Además es una ciudad, diríamos, mítica, ¿no? Porque se menciona desde tiempos antiguos. Entonces, ahora no sé, no estoy muy seguro si la historia de Aladino sucede en Estambul. Ahorita no me acuerdo, pero parece que sí. Entonces hay una alusión aparentemente, ¿no? A ese relato famoso, ¿no? De Aladino, ¿no? Podría ser. Ahora, exactamente de qué habla, ¿no? ¿De qué está hablando? Dice, en el pasadizo nebuloso, cual mágico sueño de Estambul, su perfil presenta destelloso la niña de la lámpara azul. Ágil y risueña, se insinúa, y su llama seductora brilla, tiembla en su cabello la garúa de la playa de la maravilla. Con voz infantil y melodiosa, con fresco aroma de abedul, habla de una vida milagrosa la niña de la lámpara azul. Con cálidos ojos de dulzura y besos de amor matutino, me ofrece la bella criatura un mágico y celeste camino. De encantación en un derroche y en deleda vaporoso tul, y me guía a través de la noche la niña de la lámpara azul. Entonces, lo primero, nos damos cuenta, ¿no? De que aquí el protagonista es una niña y la voz poética nos está hablando justamente, ¿no? De la participación de una niña, y también, ¿no? Nos damos cuenta que en el poema se está hablando de, de la noche, ¿no? O sea, esto sucede en la noche, no es en el día. Entonces, lo primero que llama la atención
cómo es que tenemos a una niña, pues, ¿no? Que anda en la noche, ¿no? O sea, una niña nocturna. Además es interesante cuando acá dice, ágil y risueña se insinúa y su llama seductora brilla. En estos dos versos, ¿no? Hay una alusión a erotismo, porque en la realidad una niña nunca se insinúa, ¿no? Porque esa es una conducta de adultos, ¿no? La insinuación, que está ligado a lo erótico. Y justamente dice, ¿no? Y su llama seductora brilla, o sea, su presencia, o sea, ¿no? Ella se insinúa, o sea, se muestra, ¿no? Diríamos, se exhibe, ¿no? Ante el público en la noche, y que además, ¿no? Esa presencia seduce, ¿no? Seduce al que lo ve, al que lo mira, ¿no? Entonces tiene obviamente, ¿no? Es una sensación o como una alusión al erotismo. Entonces también esta idea ya pone en duda, ¿no? Si realmente estamos hablando de una niña, ¿no? Claro, lo primero, una niña puede andar en la noche y una niña podría, ¿no? Estar andando en la noche insinuándose, o sea, ¿no? Con conductas de adulta, de mujer adulta. Entonces, estas ideas, ¿no? Que están allí dan a entender de que realmente no estamos hablando de una niña, digamos, humana, ¿no? Podría ser un fantasma, podría ser un aparecido, ¿no? Un aparecido. Por eso, ¿no? De la lámpara azul. Tal vez como en Aladino, ¿no? De una lámpara salió en lugar de un genio una niña, ¿no? Como un fantasma, como una presencia, un aparecido, ¿no? Y obviamente se imaginan ustedes, ¿no? De pronto, ¿no? De una lámpara sale una niña, claro, ¿no? Una niña, diríamos, pues, hermosa, ¿no? Así, ¿no? Que es como una luz, ¿no? Y claro, ¿no? Brilla en la noche. Y claro, ¿no? Se podría convertir como alguien que te guía, ¿no? O sea, uno podría seguir, pues, ¿no? A esta especie de aparición, ¿no? Porque acá dice, ¿no? Y me guía a través de la noche, ¿no? La niña de lámpara azul. Claro, podría ser también, pues, ¿no? Que estaba totalmente toda a oscuras, ¿no? Totalmente toda a oscuras. Entonces, ¿no? Que aparezca esta niña como si fuera una luz, ¿no? Ahí además se supone que es en la calle, ¿no? Donde está la gente, ¿no? Entonces, en resumen, no estamos ante la presencia, ¿no? De una niña, digamos, tal como es en la vida real, ¿no? Es más bien una niña misteriosa, que podría ser un fantasma, un aparecido, ¿no? O especie de un genio, ¿no? Que sale de la lámpara. Entonces, el asunto es, ¿no? Que es una presencia, diríamos, como dice acá, mágica, ¿no? Una presencia mágica. Ahora, claro, ¿no? Cuando también dice, ¿no? Me ofrece la bella criatura un más que celeste camino, o sea, claro, ¿no? ¿Por dónde hay que ir, no? O sea, claro, esta presencia, esta fantasma, esta niña, digamos, maravillosa que aparece, ¿no? En la noche como un duende de repente, ¿no? Comienza, ¿no? Ahí a avanzar por el camino y entonces uno podría seguirla, ¿no? Como que te alumbra como una luz, o podría ser, ¿no? Como que te está buscando encantar, ¿no? El encantamiento. Entonces, ¿qué podríamos decir de este poema, no? Es entonces la aparición de una niña misteriosa. Entonces podríamos decir, ¿no? Que en la vida, ¿no? En la vida del hombre suceden a veces, ¿no? Situaciones mágicas, misteriosas. O sea que en nuestra vida
humana no es solamente, ¿no? Una vida, digamos, pegada, ¿no? A hechos de la realidad cotidiana, ¿no? Sino también que el hombre puede experimentar, ¿no? Algunas situaciones, mágicas, misteriosas, maravillosas, ¿no? Que también, claro, podría ser al mismo tiempo también una de temor, ¿no? De miedo, hasta de situaciones traumáticas, ¿no? Entonces, aquí se está presentando el lado, ¿no? Misterioso, mágico, de la vida, ¿no? De la vida humana. Porque acá hay alguien, ¿no? Hay alguien, o sea, la voz poética es quien, ¿no? Tiene esta experiencia de conocer, de observar, de encontrarse, ¿no? Con esta criatura misteriosa y mágica. Que puede haber pasado, te puede haber pasado, ¿no? Cuando estás despierto, ¿no? Claro, lo mágico, lo mítico, se supone que la gente, ¿no? La persona lo experimenta estando despierto, ¿no? Porque acá no dice que esté dormido, ¿no? Que esté soñando, sino que la voz poética supone que es alguien que está totalmente despierto, ¿no? Y que tiene esta experiencia de un encuentro con una criatura mágica, ¿no? Y maravillosa. Bien, entonces interesante, ¿no? Cómo escribe José María Eguren. Muy bien, entonces, hasta aquí, ¿no? La explicación de un gran poeta como Eguren, que además me interesaba, ¿no? Explicar ampliamente, porque los poemas de Eguren no son tan sencillos de entenderse, ¿no? Hay que interpretarse, porque justamente son poemas simbolistas, ¿no? Y el simbolismo dice que los poemas recrean hechos de la realidad de manera simbólica, indirecta, mediante, ¿no? Figuras, mediante metáforas, ¿no? O sea, no se recrea, ¿no? La realidad de forma indirecta. Y eso lo acabamos de comprobar en estos dos poemas de Guren, no tanto en Los Reyes Rojos como esta del Niño de Lámpara Azul. Bien, vamos a pasar a la segunda parte, ¿no? De los ejercicios. Entonces yo voy a tomarme un poco de agua, unos minutos y vuelvo.
Muy bien. Entonces ahora vamos a la parte de los ejercicios. Entonces, como ustedes saben, hay un boletín, ¿no? Que también ustedes manejan. Entonces ahí está el contenido, ¿no? El posmodernismo, ¿no? Eguren, Valdelomar, ¿no? Ahora, claro, no hemos hablado mucho de Valdelomar porque es mucho más conocido, ¿no? Es más conocido y su cuento El Caballero Carmelo es archiconocido, ¿no? Bueno, yo supongo que todos ustedes han leído El Caballero Carmelo, ¿no? Sería grave que no lo hayan leído. En cambio, sí podría pensar de que a Eguren no han leído casi nada, podría ser, ¿no? Porque la poesía es un poco más, no complicada, ¿no? Sino necesita un poco más de, diríamos, de concentración. En cambio, el cuento es más fácil de entenderse, ¿no? Entonces, ambos fueron escritores postmodernistas, ¿no? A ver, en la primera pregunta vamos a explicar, ¿no? Porque la clave sí lo sabemos, ¿no? O sea, ¿por qué se marcó la E? Dice, ¿no? Uno, marque la secuencia correcta de verdad, ¿no? O sea, verdad o falso, ¿no? De los 100 enunciados relacionados con el postmodernismo. Entonces vamos a indicarnos si es verdadero o falso sobre el postmodernismo. Entonces la uno dice, ¿no? Uno dice, se trata de un periodo de tránsito entre el modernismo y el simbolismo. Este enunciado es falso, ¿no? Pero hay que tener cuidado, ¿no? Porque ya les expliqué muchas veces de que en el examen a veces como estamos como preocupados, ¿no? Preocupados principalmente por el tiempo, ¿no? Porque no tenemos pues todo el día para resolver el examen, sino nos dan un tiempo, ¿no? Entonces, usualmente en el examen uno se preocupa por el tiempo. Y entonces el apuro ahí es, ¿no? El problema es el apuro. Entonces, muchas veces en las preguntas de letras lo leemos así rápido, ¿no? Sin mucho cuidado, y entonces podemos cometer un error así garrafal simplemente por haber leído muy rápido. Porque es cierto, ¿no? El postmodernismo es un periodo de tránsito. Entonces, no, si yo digo, yo leo, ¿no? Se trata de un periodo de tránsito, ya emocionado, ¿no? Lo marco como verdadero. Pero si lo leo, por más que sea rápido, ¿no? Hay que tener, digamos, estar pues concentrado, ¿no? Entonces, el problema acá es el simbolismo, ¿sí o no? Porque el postmodernismo es un periodo de tránsito entre modernismo y vanguardismo. Entonces, justamente, ¿no? Por esto, pues la palabra simbolismo es falso esto, ¿no? Así que la uno es falso. Dos dice, ¿no? Por esos años, o sea, del postmodernismo, ¿no? La poesía aún modernista expresaba signos de desaliento. Eso es verdadero, ¿no? Porque ahí dice, ¿no? Que era un periodo de tránsito, se estaba acabando la moda modernista y estaba llegando la moda vanguardista. Y el problema era que a nivel de la poesía o de la literatura, ya no, la moda modernista se notaba ya anticuada, pues no, porque tenía más de 30 años. Así que la dos es verdadero, ¿no? En la 3 dice, los escritores de esta etapa tienen como propósito la renovación literaria. Eso también es verdadero, ¿no? Porque Eguren renueva pues la poesía peruana, ¿sí o no? O sea,
los críticos dicen, ¿no? Con Eguren nace, ¿no? La verdadera poesía peruana, o sea, hay todo un cambio. Y Valdelomar, ¿no? Y su grupo Colónida, también ellos, ¿no? Plantean la idea de cambios, porque nos han dicho, ¿no? Que Valdelomar y Colónida fue un grupo, ¿no? De jóvenes irreverentes, contestatarios, rebeldes, ¿no? Que buscan, ¿no? Cambios. Entonces acá hay una intención, ¿no? De hacer cambios, o sea, de renovación. Y por eso la 3 es también verdadero. En la 4 dice, ¿no? Entre los autores más destacados aparecen Valdelomar Eguren y Chocano. Entonces, obviamente acá hay que tener cuidado porque Chocano no pertenece al posmodernismo, ¿no? Como ya lo mencioné al principio, es un autor modernista que publicó sus libros, ¿no? Antes del posmodernismo, antes de Guren. Ahora, claro, ¿no? Hay que indicar también que Chocano fue, pues, digamos, en esos años en que era reconocido como un gran poeta, ¿no? O sea, fue conocido, ¿no? En todo el Perú, fue un poeta famoso también, ¿ya? Pero él fue modernista. Por eso la clave correcta es la E, ¿no? Acá en la 2 aparece, ¿no? El típico o la típica pregunta llamado DECO, ¿no? Que en San Marcos se usa ya hace algunos años, que consiste, ¿no? En colocar un fragmento, ¿no? Un fragmento y la pregunta se plantea a partir del fragmento, ¿no? A partir del fragmento. En el fondo, esto sería también una pregunta de comprensión lectora, ¿sí o no? Entonces, yo diría que este tipo de preguntas es mucho más fácil, porque todo tiene que salir del fragmento. Ahora, por supuesto, ¿no? Te ayuda mucho saber, ¿no? Sobre el autor, la obra, ¿no? O sea, te facilita las cosas. Entonces, veamos la pregunta 2. Dice, vuelve hacia mí tu labio purpurino, que ríe los silencios del destino. Tienes la frente azul y matutina, es un goce fatal que la ilumina. Continuaré mi verso desolado, tú lo puedes oír porque has pecado. Luego de leer los versos pertenecientes al poema Ananqué de José María Guren, marque la alternativa que contiene el enunciado correcto relacionado con las características de la poesía del autor. Entonces, no, la pregunta tiene que ver con las características de la poesía de Guren. Entonces acá, ¿no? Nos están hablando de una persona, ¿no? O sea, en la voz poética alude a alguien, ¿no? Aparentemente a su pareja, ¿no? Cuando dice vuelve hacia mí tu labio, ¿no? Tu labio purpurino, o sea, tu labio rojo, ¿no? Tu labio rojo, que ríe en los silencios del destino. Tienes la frente azul y matutina, es un goce fatal que la ilumina. Ahora, claro, ¿no? La frente de esta amada puede ser una mujer, ¿no? Este azul se supone que es por el reflejo, ¿no? Refleja la luz. Entonces dice, ¿no? Que marques la alternativa que contiene el enunciado correcto. En la A dice, ¿no? Asume que la sugerencia exalta a la naturaleza. Bueno, acá se está hablando de la naturaleza exactamente. No, no, se está hablando de una persona, ¿no? Vuelve hacia mí tu labio purpurino, ¿no? Tienes la frente azul, o sea, tú, ¿no? Tú tienes la frente azul. Tú lo puedes oír porque has pecado. O sea, está hablando de personas, ¿no? De una persona. Entonces la A no puede ser, ¿no? Porque acá no está sugiriendo la aceptación de la naturaleza. En la B,
Usa arcaísmos para plantear su visión simbolista. Bueno, arcaísmos son palabras anticuadas, ¿no? Que se usaban en tiempos antiguos. Bueno, realmente acá no hay ninguna palabra anticuada, ¿no? Vuelve hacia mí tu lado, tu labio purpurino, que ríes los silencios del destino. Tienes la frente azul y matutina, es un goce fatal que la ilumina. Continuará mi verso de su lado, tú lo puedes ver. Entonces, no aparece ninguna palabra anticuada, ¿no? O sea, que se usaba en siglos anteriores. No puede ser la B. En la C dice, ¿no? Resalta la musicalidad gracias a la rima asonante. Ahora acá hay rima, obviamente, ¿no? Purpurino, destino, matutina, ilumina, desolado, pecado, ¿no? Entonces, aparentemente la sé, pero hay un problema, ¿no? Se llama rima sonante cuando solamente coinciden en vocales, ¿ya? La rima asonante es solamente la coincidencia de vocales. En cambio, acá se nota claramente que es ¿no? una rima consonante. ¿Qué es una rima consonante? Es cuando al final, ¿no? Las palabras coinciden tanto en vocales y consonantes. También se llama rima perfecta. Entonces en la C había que tener cuidado, ¿no? Porque observa acá, purpurino y destino coinciden, ¿no? No solo en vocales, sino también en vocales, ¿no? Porque vean, finalmente es hino, 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 hino. En matutina ilumina igualmente, ¿no? Ina, ina. En desolado, pecado, también, ¿no? La coincidencia es en ado, ado. O sea, vocales y consonantes. Entonces la C no es la clave por eso, ¿no? Porque es una rima consonante o perfecta. Para la D, recurre a la presencia de elementos cromáticos. Eso es correcto, ¿no? Eso es la clave, ¿sí o no? Porque elemento cromático significa colores, ¿no? El empleo de colores. Y acá está, pues, presente, ¿no? Hola. Muy bien, entonces seguimos a ver. Entonces en este fragmento se nota claramente, ¿no? La presencia de colores. Veamos. Vuelve hacia mí tu labio purpurino. Bueno, este color le gusta a Eguren, ¿no? Porque también hemos visto en Los Reyes Rojos, ¿no? El púrpura es un color, pues, es especie de un rojo, ¿no? Un rojo oscuro, ¿no? Un rojo oscuro. Ahora, claro, ¿no? Estos que usan las chicas, ¿no? El labio, o sea, se pintan el labio, usualmente les gusta pintar ese color, ¿no? De color púrpura, que es un rojo medio oscuro. Entonces ahí está el color, ¿no? Púrpura. Otro color, ¿no? Azul. Tienes la frente azul.
¿no? Azul. Bueno, también de alguna forma también da sensación de colorido, ¿no? Matutina, ¿no? Hace que es el amanecer, ¿no? El amanecer ilumina, ¿no? Alude más o menos también a eso, ¿no? Entonces, en el fragmento se nota claramente, ¿no? La presencia de elementos cromáticos, o sea, de colores. Por eso es la clave correcta. Además, hemos visto que la ABC no puede ser, pues no, porque no cumple, ¿no? Y claro, alguien podría decir, ¿por qué no es la E? Describe la realidad externa de manera objetiva. Bueno, esta E está indicando una idea que no corresponde, ¿no? A la poesía de Göring. Porque ya hemos visto que la poesía de Göring nunca alude, ¿no? A la realidad de forma objetiva, tal como es, sino de forma indirecta, ¿no? O sea, sugiere nada más, ¿no? Una realidad. Y justamente esa es la idea, ¿no? Del simbolismo. Y también por eso se llama simbolismo, ¿no? Y Göring fue un simbolista, claro, ¿no? Que fue original, se lo hizo a su estilo. Entonces la E no puede ser por nada del mundo la clave, ¿no? La única correcta es la D, como estaba indicado en el boletín. En la 3 otra vez, ¿no? La pregunta de eco, ¿no? Lea los siguientes versos pertenecientes al poema Lied 2 de José María Guren. Y luego marque la alternativa que contiene mencionado correcto respecto a las características de su poesía. Veamos el fragmento. Y surgió la Virgen Nacarina desde el submarino Panteón, y con la luz del ocaso declina y con una lánguida canción. Sobre ella, parado un cuervo incierto, la guía en violeta navegar. Hoy la mística blancura ha muerto con toda la tristeza del mar. Entonces acá está marcado la B, ¿no? A ver, veamos. Uno dice, ¿no? Sugiere una atmósfera plenamente misteriosa. Claro, atmósfera significa, ¿no? un ambiente, ¿no? No olvidarse, ¿ah? Atmósfera significa un ambiente, ¿no? O sea, un ambiente, un contexto, ¿no? En el poema, ¿no? O sea, más o menos de qué habla, pues, ¿no? O sea, ¿cuál sería el espacio? Claro, ¿no? Y surgió la Virgen Nacarina. Y surgió la Virgen, ¿no? Entonces, Virgen está aludiendo, se supone que a la santa, ¿no? A la santa. Nacarina, ¿no? Nácar, es un color, ¿no? Un color. Desde el submarino Parteón. O sea, no, una mujer, ¿no? Una santa que emerge, ¿no? De un submarino, pero un submarino Panteón. O sea, bueno, el Panteón es el cementerio, ¿no? O sea, que emerge del cementerio, algo así, ¿no? Algo así como de una tumba podría ser. Ahora, claro, submarino se puede entender como del interior, ¿no? Del fondo, ¿no? Claro. Entonces nos surge una mujer, una carina, o sea, una santa del fondo, ¿no? Del fondo de la tumba, ¿no? Del cementerio. Y con la luz de ocaso declina. O sea, ¿no? Cuando comienza a oscurecer, como que desaparece, ¿no? Esta virgen. Y con una lánguida canción. O sea, lánguida alude un poco a pena, ¿no? A tristeza, ¿no? Y con una lánguida canción. Sí, pues, ¿no? Toda una atmósfera, un escenario, ¿no? Misterioso. ¿Y qué dice? Mira, sobre ella parado un cuervo incierto. O sea, sobre esta mujer, esta santa, está, ¿no? Parado un cuervo.
pero es un cuervo incierto que se puede interpretar también como misterioso, ¿no? O sea, no es un típico cuervo, sino un cuervo incierto, o algo que parece un cuervo. Y dice, ¿no? Este cuervo la guía en Violeta navegar. O sea, la guía, ¿no? Entonces, ¿cuál? ¿Por dónde? ¿Por dónde? ¿Por qué no navega por el agua, ¿no? Por el agua. Y el color violeta sería un color triste, ¿no? Un color triste. Hoy la mística blancura ha muerto. Hoy la mística blancura ha muerto. O sea, lo blanco, ¿no? La belleza del color blanco, lo puro, diríamos, ¿no? Ha muerto con toda la tristeza del mar. O sea, lo blanco ha sido envuelto por el mar. Entonces, ¿no? Parece que esta criatura emerge, ¿no? Del mar, ¿no? Entonces, ¿no? Se podría decir que entonces que el mar es como un cementerio, claro, ¿no? Funciona como un cementerio, ¿no? Porque ahí están los ahogados, ¿no? Que desaparecen en el mar y nunca se los encuentra, ¿no? Entonces uno tiene la idea de que el mar ha sido el cementerio, ¿no? De mucha gente, ¿no? Principalmente en las guerras, ¿no? Entonces, finalmente, acá en este fragmento da a entender, ¿no? La aparición de una criatura, ¿no? Que sale del fondo del mar, pero es también como un fantasma, claro, ¿no? O sea, alguien, una criatura, o sea, una persona, una mujer real, podría, ¿no? Surgir, salir del mar, al fondo. Claro, podría ser, ¿no? Si está nadando, zamulléndose, ¿no? Pero acá no da a entender eso, ¿no? Porque dice, no, y surgió, o sea, salió, aparentemente de la nada, ¿no? Del cementerio, del submarino, del fondo, ¿no? Del fondo del mar. Es submarino, panteón sería el fondo del mar. Y además, ¿no? Aparece un cuervo. Claro, el cuervo también está ligado a muerte, ¿no? A muerte, a misterio, ¿no? El cuervo. Entonces, la uno es cierto, pues, ¿no? Sugiere una atmósfera plenamente misteriosa, ¿no? Asume una singular concepción de la realidad, claro, ¿no? Y la dos también es correcto porque es cierto, pues, ¿no? Aquí se está presentando un hecho, ¿no? Que aparentemente había sucedido, pero es un hecho especial, ¿no? No es un hecho común y corriente. Ahora, en la 3 dice, ¿no? Describe ambientes y personajes siniestros. A ver, ¿por qué no podía ser esto, no? Ambientes y personajes siniestros. Bueno, el ambiente, ¿no? Se supone que es más o menos el mar, ¿no? El contexto del el mar. Porque hace alusión, ¿no? Submarino, mar, ¿no? Navegar. Entonces, estamos hablando de un hecho que pasa en el mar. Para el mar podría ser un ambiente siniestro. Podría ser, ¿no? Con algo así como tormentas, ¿no? Tormentas, ¿no? Pero acá no dice eso, ¿no? Que estés pasando tormentas, ¿no? Parece que el mar está normal, un mar apacible. Para personajes siniestros equivale a personajes malvados, ¿no? Malvado, ¿no? De conductas así terribles, ¿no? Pero acá dice que la que aparece es una virgen, ¿no? Y surgió la Virgen Macarina. O sea, alguien, ¿no? Una mujer, virgen alude a santa, ¿no? A santidad o a pureza, ¿no? Entonces una mujer santa o pura, no puede ser, pues, siniestra. El cuervo también no está en una actitud así, ¿no? De terrorífica, ¿no? Porque dice un cuervo incierto, o sea, no, aparentemente es un cuervo, ¿no? Un ave.
Entonces la 3 no, no es, ¿no? No es que sean ambientes y personajes siniestros. La 4 dice, ¿no? Emplea adecuadamente el lenguaje coloquial. Eso también es incorrecto, ¿no? El lenguaje coloquial no es el lenguaje de la vida común y corriente, de la vida diaria. Y obviamente, ¿no? Aquí este fragmento no está escrito en un lenguaje corriente, ¿no? Que la gente habla en su vida diaria. Y más bien un lenguaje muy elaborado, ¿no? Y surgió la Virgen Nacarina, por ejemplo, vean ese adjetivo, ¿no? La Virgen Nacarina, desde el submarino Panteón, ¿no? Ya es el mar, o sea, esta es una metáfora, ¿no? Y que la gente obviamente no habla con este tipo de metáforas. O Lángida, ¿no? Lángida canción. O Cuervo incierto, ¿no? O Violeta navegar, vean esa imagen, ¿no? Violeta navegar. Mística blancura. Entonces son palabras, diríamos, cultas, ¿no? Expresiones cultas. Y entonces no es la 4, ¿no? Por eso estaba marcado correctamente la clave, la B, ¿no? En la 4, también sobre Buren, dice, ¿no? Marque la alternativa que completa de manera correcta el siguiente enunciado relacionado con el poema Los Reyes Rojos de José María Guren. Bueno, interesante, ¿no? Nosotros ya hemos leído y explicado ampliamente, ¿no? Los Reyes Rojos. Entonces, ¿qué preguntan sobre este poema? Dicen, el poema se evidencia la presencia del transcurrir del tiempo cíclico. Este se caracteriza porque determina, ¿cómo se nota el tiempo cíclico? Bueno, ¿no? En el poema dice que los Reyes Rojos pelean desde que amanece, ¿no? Desde la aurora. Se supone que pelean todo el día y cuando llega la noche, ¿no? Siguen peleando, ¿no? Y entonces uno podría decir, sugerir, interpretar, inferir, ¿no? Inferir que estos dos reyes siguen peleando también toda la noche, ¿no? Y claro, nuevamente luego amanecerá y nos podríamos decir que siguen peleando, ¿no? Entonces, esta idea, ¿no? De círculo, ¿no? De círculo que da vueltas y vueltas. O realmente el tiempo es así, pues, ¿no? Porque no llega la semana, no llega lunes, ¿no? Martes y miércoles y jueves y viernes, ¿no? Y llegas nuevamente a domingo y nuevamente vuelve lunes, ¿no? Y así da vueltas y vueltas, ¿no? Y claro, llega el mes, ¿no? Llega enero y febrero y nuevamente vuelve enero, ¿no? O estamos, ¿no? En verano y viene el otoño y luego viene el invierno y luego viene la primavera, o sea, vueltas y vueltas, ¿no? O sea, el tiempo es cíclico, ¿no? Entonces en el poema también está esa idea, ¿sí o no? Entonces acá dice, ¿no? El tiempo cíclico, ¿cómo se observa? Dice, se caracteriza porque determina la eternidad de la lucha que enfrentan los dos reyes rojos. Claro, ahí se nota, ¿no? De que la lucha es interminable, ¿no? Día y noche, día y noche, día y noche, ¿no? Entonces, lo cíclico está allí, en esa lucha, que no termina. ¿Y por qué no es la B? Podría decir alguien, ¿no? Que no es la B porque dice, pues, ¿no? Que en el poema Los Reyes Rojos hay una evocación del ambiente propio del periodo medieval. No dice, ¿no? No hay. Ahora, claro, ¿no? Sí, de alguna forma, ¿no? Se podría decir que es una historia que podría estar ambientado, ¿no? En la Edad Media, ¿no? Porque son reyes, ¿no? Pero acá en la pregunta dice, pues, ¿no? El tiempo cíclico. O sea, que se mencione, ¿no? A reyes que pelean aparentemente, ¿no? Que podría ser en la Edad Media, pero eso no tiene nada que ver con el tiempo cíclico. O sea, el tiempo cíclico tiene que ver con cómo pasa el tiempo, ¿no? En ese poema. Y no tiene nada que ver que sean
¿no? Gente de la Edad Media, del Renacimiento, de Barroco, ¿de cuándo? C, el deseo de rescatar el mundo de lo lúdico y del ensueño. Bueno, el tiempo cíclico no tiene nada que ver con esto, ¿no? Obviamente podría ser, ¿no? Que esta pelea de los Reyes Rojos transcurra en una imaginación, podría ser. Bueno, esto más se alude a la niña de la lámpara azul, ¿no? Porque es una criatura que aparentemente sale en la noche, ¿no? De una lámpara o alguien se imagina, ¿no? O aparece un fantasma. Lúdico significa juego, ¿no? Pero en los Reyes Rojos también lo lúdico no está tan directo, ¿no? Más bien se ve una pelea, ¿no? Una pelea interminable. Y claro, ¿no? La musicalidad, el manejo de ritmo, eso es una característica de Guren, sí, claro, pero no tiene que ver nada con la pregunta, ¿no? Porque está aludiendo al tiempo cíclico. Igualmente la E, ¿no? Claro, el tema, claro, combate, batalla, ¿no? Alude, ¿no? A pelea, a guerra, pero el tiempo cíclico no tiene nada que ver con eso, ¿no? Por eso la correcta clave es la... En la 5 dice, ¿no? Respecto al movimiento colónida, ¿no? Bueno, este sea corresponde, ¿no? A Valdelomar. A ver, la palabra colonia es interesante, ¿no? Porque es una palabra que inventaron Valdelomar y sus amigos. No es una palabra que deriva de la palabra Colón, o sea, de Cristóbal Colón. Y bueno, todos sabemos que Cristóbal Colón fue pues un descubridor, ¿no? O sea que ya Colón también podría ser, ¿no? Sinónimo de descubridor, ¿no? Descubrimiento de nuevo, ¿no? De lo nuevo. Entonces, no, la palabra colónida es un neologismo. Se llama neologismo las palabras nuevas, ¿no? Las palabras recién inventadas. Entonces, ¿no? Un grupo de jóvenes que estudian en San Marcos publican una revista llamada El Movimiento Colonia, o Colonia, ¿no? Una revista llamada Colonia, en 1916, ¿no? Y a partir de esa revista, estos jóvenes fueron conocidos como el Movimiento Colonia. Ahora, el Movimiento Colonia es, ¿no? En primer lugar, un grupo de jóvenes mayormente provincianos, ¿no? Valdelomar es de Ica, José Carlos María era de Moquegua, ¿no? Alberto Hidalgo era de Arequipa. Claro, también había algunos limeños, pero había una presencia interesante, ¿no? De jóvenes provincianos que estudiaban en San Marcos. Ahora, este grupo que estudia en San Marcos, o ¿no? Que estudian o ya habían terminado su carrera en San Marcos, eh, ellos están en desacuerdo, ¿no? Con lo que están enseñando en San Marcos, o sea, en literatura. Claro, ¿qué enseñaban en San Marcos en literatura? Estaban enseñando, diríamos, ¿no?
La moda literaria modernista de Rubén Darío. Pero realmente ya no era una moda, ¿no? Porque estamos en 1916, ¿no? Y entonces el modernismo apareció, ¿no? En 1880. Y entonces diríamos, ¿no? Que ya tenía como 30 años, ¿no? Que se ha publicado el famoso libro de Rubén Darío Azul, ¿no? Que salió en 1888, ¿no? A 2016 ya tiene cerca de 30 años que se ha publicado ese libro, ¿no? Y obviamente se habían publicado muchos libros, ¿no? En diferentes países de Latinoamérica, incluso en España, ¿no? Con ese modelo modernista. Entonces, ya no era pues una moda, ¿sí o no? Ya no es una moda. Es ya, ¿no? Una literatura ya anticuada, ¿no? De 30 años que tiene. Entonces estos jóvenes están en desacuerdo que se siga enseñando, ¿no? La estética modernista en San Marcos, dicen, no, hay que hacer ya cosas nuevas, ¿no? Y claro, ¿qué cosas nuevas proponen? Ellos dicen, por ejemplo, ¿no? En lugar de estar hablando, ¿no? De princesas, de palacios, de Europa, ¿no? De mundos lejanos, hay que hablar, ¿no? De temas de la vida diaria. Y entonces nos dicen, por ejemplo, un tema es, ¿no? La provincia, ¿no? Claro, como son provincianos, ellos van a hablar, van a contar historias, ¿no? De provincias, ¿no? También, ¿no? Hay que hablar de la familia, ¿no? En lugar de hablar de princesas, de reyes, hay que hablar de la familia, ¿no? De la familia común y corriente. Esas son las ideas que está proponiendo este grupo, ¿no? Colonia. Entonces veamos cómo funciona acá en la pregunta, ¿no? Dice, ¿no? Respecto al movimiento Colonia, marque la alternativa que contiene la secuencia correcta de verdad o falsedad de la palabra subrayadas en el siguiente texto. El movimiento Colonia apareció en las revistas, con las revistas contemporáneas y cultura, posteriormente psicología. Sí, sí, eso es cierto, ¿no? En un principio, ¿no? Estos jóvenes comenzaron a publicar sus ideas, sus textos, ¿no? En la revista Contemporáneas y Culturas que ya circulaba en Lima, ¿no? Esencialmente en San Marcos. Y que luego, ¿no? Se va a convertir ya en uno auténtico cuando publican su revista con el nombre de Colónida en 1906. Abraham Valdelomar se constituye como el líder de este conjunto de escritores. Eso es verdadero, ¿sí o no? El líder de Colónida fue Valdelomar, verdadero. Colónida asumió una actitud de crítica y rebeldía sería, ¿no? Una actitud crítica y rebelde está bien, ¿no? Contra las modas y el elitismo aristocrático conservador de la época. Verdadero, ¿no? Claro, quienes enseñaban en San Marcos en ese tiempo, no eran mayormente profesores de origen aristocrático. A ver, recordemos que San Marcos era la única universidad en ese tiempo, ¿no? En Lima, ¿no? Y que funcionaba donde actualmente es la Casona, ¿no? Además era una universidad pequeña, ¿no? Habría pues pocos alumnos. Entonces los profesores eran mayormente, ¿no? De origen aristocrático y claro, ¿no? Conservadores porque están enseñando la estética modernista que ya tiene como 30 años, ¿no? Entonces no quieren aparentemente hacer cambios. Los integrantes del movimiento sintieron admiración por la belleza formal y en sus obras resaltaron el cosmopolitismo de la vida citadina. Esto es falso, ¿no? Porque estoy diciendo que los temas, ¿no? Que aparecen en Colónida son la provincia y la familia. Entonces, cuando dices cosmopolita, ¿no? Alude a la ciudad, a la gran ciudad.
Lima sería, pues, ¿no? Una ciudad cosmopolita en ese tiempo, ¿no? O París, ¿no? Era la gran ciudad cosmopolita del mundo. Por eso la correcta clave es, ¿no? La C. Y por último, veamos esta pregunta de las 6, ¿no? Dice, ¿no? De niño yo tenía miedo de las sombras, ¿recordáis? Vosotros me llevabais en los hombros, ¿recordáis? Cuando mamá se ausentó de vosotros, velabais mis sueños, ¿recordáis? Éramos 7 hermanos, ¿recordáis? Un día yo me volví triste para siempre, ¿recordáis? Luego de leer los versos citados pertenecientes al poema a mis hermanos José, Roberto y Anfiloquio de Abraham Valdelomar, se puede afirmar que la obra del escritor iqueño se caracteriza por, ¿no? Bueno, lo primero, este es un poema de Abraham Valdelomar. Y Valdelomar en su poesía no habla de su infancia, ¿no? Esencialmente de su infancia. Y él había vivido su infancia en Pisco, ¿no? Un, un pueblo muy bonito, ¿no? Buenas tardes, bonito, ¿no? Pero ya está muy grande, ¿no? Y es una ciudad grande, ¿no? Pues se imaginan en ese tiempo, ¿no? Se imaginan un siglo atrás cómo habría sido Pisco, habría sido bonito, ¿no? Todo chacras, ¿no? Poca gente, el mar también sería mucho más bonito, ¿no? Más limpio. Además ahí está Paracas, pues, ¿no? En Pisco está Paracas. Claro, era un sitio muy bonito, ¿no? Donde pasó su niñez Valdelomar. Pero Valdelomar también, ¿no? Cuando recuerda su infancia, lo hace obviamente con nostalgia. Y bueno, eso es cierto, ¿no? Porque nosotros también cuando recordamos nuestra infancia, lo recordamos con nostalgia, claro, ¿no? Lo recordamos con alegría, ¿no? Que vivimos de repente cosas muy bonitas, ¿no? Pero con tono nostálgico porque es un hecho ya pasado, ¿no? Que nunca va a volver. Ahora, podría ser también, pues, que has tenido experiencias, tristes, terribles, ¿no? En la infancia, ¿no? Pero mayormente uno ha tenido una infancia, diríamos, más bien feliz, ¿no? Entonces acá está hablando de eso, ¿no? De niño, ¿no? O sea, de niño yo tenía miedo, ¿no? ¿Se acuerdan ustedes, ¿no? Se está dirigiendo a sus hermanos, ¿no? En el poema se está dirigiendo a los hermanos, ¿no? Ustedes me cargaban, ¿no? Ustedes me cargaban. Claro, cuando uno es niñito, los hermanos mayores a veces los cargan, ¿no? O cuando mamá salía, ¿no? Mamá se iba de repente a trabajar o de viaje, entonces, ¿no? ¿Quiénes te cuidaban? Tus hermanos mayores, ¿no? Y claro, dice, no, éramos 7 hermanos. Y claro, el final es interesante, ¿no? Un día yo me volví triste para siempre. Bueno, habrá pasado algo, ¿no? Algo terrible, bueno, algo, ¿no? Que le afectó a la voz poética, ¿no? Que se va a convertir en triste, ¿no? En alguien triste para siempre. Entonces tiene un tono melancólico, ¿no? El poema. Luego de leer los versos citados pertenecientes al poema, mis hermanos, ¿no? José, Roberto y Anfiloquio de Rama del Mar, se puede afirmar que la obra del escritor iqueño se caracteriza por, claro, la A es la clave, ¿no? Rememorar algunas escenas de la infancia. Casi está marcado, ¿no? Ahora, claro, ¿no? Alguien podría preguntar, ¿y por qué no puse la clave la B? Manifestar un tono nostálgico y sentencioso. Claro, ¿hay un tono nostálgico? Sí, hay nostalgia. Pero sentencioso no hay, pues, ¿no? Sentencioso es especie de acusaciones, ¿no? De acusaciones. La C, idealizar con ternura la imagen de la familia. Bueno, acá idealiza la familia, no, ¿no? Más bien es tal como era, ¿no? De niño yo tenía miedo, ¿no? Cuando era niño ustedes me cargaban.
Cuando mamá no estaba, ustedes me cuidaban, ¿no? Éramos 7 hermanos, ¿no? Claro, al final dice que se volvió triste, ¿no? Entonces, obviamente no hay una idealización ahí. Diríamos que más o menos es tal como habría pasado, ¿no? En la D dice, ¿no? Cuestionar ciertas costumbres provincianas. O sea, cuestionar significa, pues, estar en desacuerdo, ¿no? O criticar sería, ¿no? Cuestionar es criticar. Pero podemos observar que acá en este fragmento, en ninguna parte se está haciendo críticas, ¿no? A las costumbres. Además, aparentemente no hay acá una costumbre, ¿no? Sino lo que pasaba en una familia, ¿no? De niño yo tenía miedo, ¿no? Cuando era niño me cargaban, cuando mamá no estaba me cuidaban, ¿no? Éramos 7, ¿no? Hermanos, ¿no? O sea, realmente no hay nada ahí que aluda directamente a costumbres provincianas y tampoco no se cuestiona, ¿no? O sea, no se critica. En la última dice, ¿no? Describir las carencias de la vida pueblerina. Eh, bueno, esencialmente, acá el fragmento no hay una alusión directa a un pueblo, ¿no? Simplemente lo que pasaba en una casa o en una familia, ¿no? Que podría ser en cualquier lugar. Pero claro, ¿no? Sabemos que Valdelomar vivió su niñez en Pisco, ¿no? Entonces podríamos decir ya, bueno, ¿no? Está sobreentendido que acá se está hablando de Pisco, que era un pueblito, ¿no? Un pueblo pequeño, ¿no? Pero acá no se habla pues de carencias, ¿no? Sé que acá la voz poética no está hablando, ¿no? Que yo tenía hambre, ¿no? Que tenía hambre, que no me daban de comer o que vivía solito, ¿no? Abandonado, ¿no? No había papá, mamá, no había nada, ¿no? Eso no hay, ¿no? Es todo lo contrario, ¿no? O sea, realmente acá la voz está diciendo que obviamente, ¿no? Como muchos niños que tienen miedo, ¿no? Que diríamos de una forma normal, pero él tenía hermanos, ¿no? Además supone que había varios hermanos mayores, ¿sí o no? Porque por eso lo cargaban, ¿no? Lo cargaban en hombros, también, ¿no? Cuando su mamá no estaba, ¿no? Lo cuidaban y que eran 7, ¿no? Y claro, ¿no? Finalmente se volvió triste ya. Entonces, la clave correcta es la A, ¿no? Tal como está indicado en el boletín. Muy bien, entonces, hasta acá será mi participación. Ya, yo en unos minutos voy a ingresar a clases en un salón. Entonces voy a despedirme por el chat, ¿no? Me despido, ¿no? Hasta la siguiente sesión. Así que también marcaré, ¿no? He resuelto y explicado 6 preguntas, ¿no? Entonces me despido hasta el próximo jueves.